www.juanurdiales.com/academic. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? La clase de hoy es tipos de enlaces químicos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el enlace iónico. Son interacciones de naturaleza eléctrica muy intensa que se dan entre un catión y un anión. Se caracteriza por la transferencia de electrones desde el metal, el cual pierde electrones, hacia el no metal, quien gana electrones. Generalmente, esto es muy importante, se da entre un elemento metálico de la familia 1A o 2A y un elemento no metálico de la familia 6A o 7A. No forman moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones y cationes. En este proceso de transferencia de electrones se forman iones. El átomo que se pierde electrones queda cargado positivamente y se llama catión, en tanto que el átomo que gana electrones queda cargado negativamente y se llama anión. Ambos iones adquieren la configuración de un gas noble, fundamental. Aquí podemos ver algunos ejemplos importantísimos de la formación. Miren aquí un electrón de litio, del metal, es cedido al flúor para formar un catión positivo y un anión negativo. Ejemplos claros son del sodio, el cloruro de sodio, el óxido de calcio, el óxido de potasio, algunos otros compuestos que vamos a ir viendo en clases. Vamos a ver también características fundamentales o propiedades de los enlaces iónicos. No deja de ser curiosa la forma en la que dos elementos que en sus estados puros son peligrosos, el sodio es un metal corrosivo y el cloro es un gas venenoso, al combinarse forman un compuesto que nosotros usamos diariamente en nuestras comidas, la sal. Aquí tenemos el sodio más el cloro en estado gaseoso nos da la sal. El sodio entrega un electrón, el de su último nivel, al cloro transformándose en un catión positivo, sodio positivo. El cloro acepta este electrón transformándose en un anión negativo, cloro negativo. Ahora, ambos átomos tienen 8 electrones en su último nivel, es decir, adquieren la configuración electrónica de un gas noble. Muy bien, esto es fundamental, este es el primer enlace que nosotros estamos analizando, el enlace iónico. Vamos a ver el siguiente. Enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? En este tipo de enlace los elementos se unen y comparten electrones, fundamental, comparten sus electrones. Se da entre no metales, o sea, elementos que tienen electronegatividades similares y entre no metales y el hidrógeno. En este tipo de enlace no se forman iones, importantísimo. Generalmente se da entre elementos no metálicos, como estábamos conversando, y al compartir los electrones comparten, valga la redundancia, la estabilidad que correspondería asimismo a un gas noble. Aquí tenemos un enlace típico, un enlace covalente entre el de la molécula de flúor. Es importante explicar que aquí no se forman iones, sino se forman ya moléculas. Flúor, ¿no? Que tenemos F2, se comparte este electrón que tenemos acá con este electrón que tenemos acá y tenemos la configuración acá en un enlace covalente. Vamos a ver también tipos de enlaces covalentes. Vamos por allá. El primero de ellos, el enlace covalente simple. Este tipo de enlace se da cuando los átomos enlazados se comparten únicamente un par de electrones. Aquí tenemos, miren, aquí se están compartiendo un par y un par. Este compuesto forma el conocido metano, donde hay 4 enlaces covalentes simples aquí. Siguiente enlace que vamos a revisar, enlace covalente múltiple. Este tipo de enlace se da cuando entre los átomos enlazados se comparten 2 o más pares de electrones. Estos pueden ser dobles y triples. Enlace covalente doble. Como su nombre lo dice, comparte 2 pares de electrones. Aquí tienen, miren, aquí estos 2 electrones del oxígeno forman la molécula O2 gaseosa del oxígeno. Enlace covalente triple. Comparte 3 pares de electrones. En este caso tenemos la molécula diatómica del nitrógeno. Tenemos estos 3
electrones del nitrógeno se comparten con estos 3 electrones del nitrógeno, formando un enlace covalente triple que tenemos acá y que tenemos acá también. Vamos a revisar otro tipo de enlaces, el enlace covalente coordinado o dativo. Este es importantísimo entender para diferenciar de los otros. La definición lo explica mejor. Este tipo de enlace se da cuando uno de los átomos aporta el par de electrones enlazantes. Es decir, uno de los átomos da el par de electrones, mientras que el otro solamente recibe. Como en el caso de la molécula de amoníaco. Ustedes pueden ver la molécula de amoníaco se combina con un átomo con el ion hidrógeno, y esta molécula de amoníaco es la que comparte los pares de electrones, y por lo tanto el hidrógeno no comparte nada y queda cargado positivamente con +1 el ion amonio que se forma acá. Importantísimo, esto revisaremos también en clase para entender mejor. Y el siguiente enlace es el enlace covalente polar. Se da cuando, aquí es importantísimo entender algunos conceptos y definiciones. Se da cuando los electrones enlazantes no son compartidos en forma equitativa, importantísima por los átomos. De este modo, los átomos adquieren cargas parciales de signo opuesto, es decir, se van para un lado, empiezan a irse a un lado del compuesto más electronegativo. Entendiendo que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones. Se produce en átomos de distinta electronegatividad y los electrones compartidos están más desplazados al átomo más electronegativo. Lo más importante, se produce entre átomos de diferentes elementos químicos. Aquí es importantísimo entender esto. Miren, esta definición de por acá es la electronegatividad, la diferencia o el diferencial de la electronegatividad es diferente de 0. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del hidrógeno es de 2.1, la del cloro es de 3.0 y su diferencia es de 0.9, es decir, la resta entre los dos. Y a esta parte que dice que cuando los electrones enlazantes no son compartidos en forma equitativa por los átomos, hace referencia que aquí tenemos 7 electrones en la última capa del cloro, en tanto que el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces no hay electrones o no hay un número de electrones equitativos acá, tanto en el hidrógeno como en el cloro. Para que sea equitativo deberían haber, me imagino, 7 por un ejemplo, ¿no? 7 acá y 7 acá. Entonces ahí existiría igualdad en el número de electrones en la última capa, pero esta es una de las características para el enlace covalente polar, que no existan número de electrones equitativos en las últimas capas. Luego, cuando se forma, este electrón del hidrógeno se comparte al cloro y se va hacia las cargas parciales del cloro. Entonces, la partición es desigual y el enlace se forma un enlace covalente polar. Ejemplos claros de enlace covalente polar es la molécula de agua, la molécula de amoníaco, la del ácido clorhídrico, la del metano inclusive también, y la del ácido fluorhídrico. El siguiente enlace que vamos a ver es el enlace covalente apolar. Es cuando los electrones enlazantes son compartidos en forma equitativa por los átomos. Se establece entre átomos con igual electronegatividad, es decir, átomos del mismo elemento presentan este tipo de enlace covalente. Por ejemplo, la molécula diatómica del hidrógeno. Su diferencial de electronegatividad es igual a 0 porque ambos tienen 2.1 y 2.1. Al restar, la electronegatividad es igual a 0 y el número de electrones compartidos son los mismos, es decir, los átomos son de la misma naturaleza, y se da comúnmente el enlace covalente apolar entre las moléculas diatómicas del nitrógeno, del oxígeno, del cloro, del azufre, etc. Ahora vamos a ver también algunas características de estos enlaces. Ya, aquí está la diferencia fundamental entre el enlace covalente y el enlace iónico. En el enlace covalente, aquí la palabra lo dice y es fundamental. Sharing of electrons, es decir, se comparten electrones. Y en tanto que en el enlace iónico hay una transferencia de electrones, ¿sí?
pueden ver acá. Miren cómo se comparten los electrones, en tanto que acá se transfieren electrones. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un enlace covalente y un enlace iónico? El enlace covalente comparte, enlace iónico transfiere. Algunas características que vamos a ver del último enlace que nos falta para terminar. ¿Qué es el enlace metálico? Este tipo de enlace ocurre entre átomos de metales, solo de metales. Los átomos de los metales tienen pocos electrones en su último nivel, pierden fácilmente estos electrones, los átomos, y a su vez estos electrones forman una nube electrónica que está débilmente unida al núcleo, es decir, no tienen una ubicación exacta, sino que están moviéndose alrededor del núcleo en una nube electrónica. La unión de estos átomos tiene la forma de una red cristalina. Cuando ya se forman, acá tenemos la red cristalina, lo que nos lleva a que el enlace metálico es deslocalizado, es decir, no se sabe exactamente dónde se encuentra el enlace. Y esto explica las características fundamentales de los metales, por ejemplo, la rigidez y la dureza de la gran mayoría de metales. Un ejemplo de enlace metálico es el enlace de litio, en donde su único electrón, que lo tenemos aquí, está enlazado deslocalizadamente a los otros átomos formando una red cristalina. Bien, chicos, esto ha sido la clase de enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos, es decir, tipos de enlaces que vamos a encontrar nosotros. En la clase virtual haremos ejercicios, ahondaré un poco más en estos procesos y bueno, les espero en nuestra clase virtual. Un saludo siempre fraterno a ustedes y espero que se encuentren muy bien. Les aprecio y les quiero mucho.